Bueno, listo. Ya había hecho prueba de sonido, así que nada, saludarlos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. ¿Quién me dice qué sesión es hoy? ¿Qué número es hoy? La 4. Día 4, profe. Correcto, muy bien, muchas gracias, Pureza. Ahí te vemos en cámara. Así es, vamos con nuestra sesión número 4 para nuestro curso de fundamentación al emprendimiento. Gracias por esa puntualidad, por conectarse en esta sesión el día de hoy. Espero bien vaya su semana. Como les he dicho, estos anuncios parroquiales yo creo que los estoy acabando el día de hoy. Yo creo que ya estamos los que somos, los que vamos a terminar el curso. Así que nada, para las personas que se van conectando hasta ahora, que por X o Y razón no habían podido iniciar el curso, recuerden que este curso termina la semana que viene, de mañana en 8 días, viernes 14 de febrero. Yo les dije que esto iba a pasar volando y miren, ya nos falta un día para que se nos acabe nuestra semana laboral y semana de clases, así que por favor, importante ir al día en entrega de talleres, en entrega de actividades, fundamental pues que aprovechemos al máximo, que terminamos un poco más temprano la sesión, que en la noche pueden ir trabajando las actividades del día. Recuerden que las actividades siguen activas, a pesar de que, por ejemplo, hoy activamos taller 4, pueden enviar taller 2, taller 1, taller 3. Van a seguir activas por si llegado el caso de que alguno de ustedes no haya podido enviarlo, lo puede enviar. O perdón, si llegan a tener algo pendiente el fin de semana van a seguir activas. Entonces la idea es que aprovechemos al máximo el tiempo porque el viernes de mañana en 8 el 14 terminamos curso y recuerden que los plazos no se pueden ampliar. Entonces fundamental que vayamos al día en entrega de actividades y que estemos atentos a la información que les envío en el grupo. He tratado de estarles enviando como información importante de lo que vemos en la sesión, más los videos que vemos que también pues obviamente nos sirven para reflexionar un poquito y también como para aprender cosas nuevas. Y nada, pues que sigamos siendo muy puntuales y muy juiciosos en conectarnos a nuestras sesiones. Así que hoy continuamos, ya hemos hablado un poquito de qué es emprendimiento, hablábamos un poco también ayer del tema de la actitud, hablábamos de la importancia de conectar justamente nuestro proyecto de vida, qué es lo que queremos para nosotros y de esa manera conectar nuestro emprendimiento o lo que queremos montar con el objetivo de que se conecte con nuestro plan de vida o nuestro proyecto de vida, lo que les decía ayer. A mí me tiene que gustar, tengo que amar lo que hago, lo tengo que conectar con mis habilidades, mis talentos, en lo que soy bueno o buena, para poder sacar justamente el mayor provecho a esas habilidades, a esos conocimientos que tenemos y lo ideal es que lo conectemos con la pasión y con el amor hacia lo que estamos haciendo. Ese es como un resumen a grandes rasgos de lo que hemos venido hablando. Hoy comenzamos sesión hablando justamente del espíritu emprendedor. Entonces voy a inhabilitar un poquito, denme un segundo cámara, porque a veces como que me está molestando un poquito el internet. Segundo. Entonces voy a inhabilitarla para que me escuchen mejor. Y ahorita les voy a montar un video, así que pues para que aprovechemos. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de esas habilidades y del espíritu emprendedor que debe tener pues una persona emprendedora justamente. Entonces, ¿quién tiene ese espíritu emprendedor? La persona que posee ciertas características puntuales, es decir, que tengamos un nivel muy alto de autorrealización, eso es muy importante. Hablábamos también del tema de conectarnos, el tema de la actitud, que podamos manejar una plenitud humana alta, adicional, que se tenga unos deseos de convertirse en una mejor persona, capaz de llegar a ser esas metas o ser ese ser humano, ese hombre o esa mujer que se ha planteado. Que también yo tenga esas ganas de sentirme competente, esto es súper importante, tener un alto nivel de excelencia en todo lo que haga, tener ingenio, creatividad y de esta manera pues que se convierta en una persona innovadora y única. Adicional, pues la persona que tiene ese espíritu emprendedor tiene que tener
metas. Y ayer creo que lo hablábamos, ¿no? ¿Cuáles son esas metas que yo debo tener a 1 año, a 3 años, a 5 años? Como persona, como ser humano, ¿qué me planteo yo? Y adicional también con mi emprendimiento o con lo que yo quiera realizar, ¿cuáles son esas metas? Y obviamente que esas metas las conecte con mis habilidades y sobre todo que de esa manera trabajemos lo que les decía ahorita, la pasión y el amor por alcanzar esas metas y que tengamos esa capacidad de riesgo, que seamos responsables, conscientes de las consecuencias de las decisiones que tomamos y dispuesto en todo momento a afrontar esas consecuencias. Entonces, lo hablamos el primer día de sesión, a veces el miedo nos limita para tomar ciertas acciones o decisiones. Tengo que arriesgarme. Una persona emprendedora asume riesgos, que hablaremos ahorita. ¿Y eso qué trae? Pues unas consecuencias. Tenemos de un 100%, 50% que nos vaya bien, 50% que nos vaya mal. Hay que correr el riesgo y asumir las consecuencias de esas decisiones. Ahí es cuando hablamos de asumir esas consecuencias. Y bueno, para empezar nuestra sesión del día de hoy, les traigo una reflexión. Y la reflexión dice, el emprendedor no es un ser desatinado, al contrario, es un ser muy cuerdo que tiene antes que nada unidad y equilibrio con sus pensamientos, que lucha y se esfuerza por un ideal que él después lo vuelve realidad por sí mismo. Esta es la reflexión con la que quiero que empecemos nuestra sesión de hoy y también con un video que yo sé que les va a encantar. Vamos a tener un video del un discurso que dio Steve Jobs en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos que se llama Stanford. ¿Saben quién es Steve Jobs? ¿Saben quién es? El fundador de Apple. Sí, señora, claro que sí. Así es, el fundador de Apple. Entonces, Steve Jobs, dentro de sus charlas que dio en algunas universidades o entidades, hablaba de qué era lo que lo movía, qué fue lo que aprendió. En este discurso es un discurso que le está dando a los chicos que se gradúan de una carrera pues, profesional de la universidad. Él nos va a contar 3 escenarios o aspectos importantes en su vida. El video está en inglés, por ende vamos a tener que leer los subtítulos, así que los invito a que nos concentremos, estos creo que son 10 minuticos, muy poco. Vamos a concentrarnos en el video, vamos a leer lo que nos dice y bueno, vamos a llegar a una conclusión ahora que terminemos de verlo, así que me confirman por favor cuando inicie el video si escuchan y sobre todo si ven bien. Speaker Steve Jobs. Sí, señora. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers.
She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did.
The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer-animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet,
Death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Los escucho. Alejandra, vamos contigo. Buenísimo, de verdad había visto otro de él, pero este me dejó, no, fascinada, de verdad son varias historias, pero muy bien contadas y de que le dan a uno para reflexionar bastante, sobre todo cuando estoy como en ese momento de que yo dije ya de pronto no sigue nada más, pero mire que siempre hay algo más. En lo laboral, sobre todo. Siempre hay Gracias. algo más. A veces creemos que no y siempre hay algo más. Muy bien, excelente. Sí, gracias. Muchas gracias por tu aporte. Ricardo, creo. Sí, señora. Buenas tardes, compañeros. Hola, Ricardo, buenas Mi tardes. profe ya lo había saludado. Buenas tardes nuevamente. Esto sí, muy interesante, pues la historia de Steve Jobs. Pues yo también la había visto. He visto la película porque hay una película con respecto a la vida de él que se llama Jobs. No sé si pues algunos compañeros no lo sepan, pues ya lo saben. Muy interesante porque pues nos muestra muchas cosas de que empezando pues no se rindió a pesar de que perdió todo y volvió a comenzar de nuevo. Lo otro es que mucha gente o existe la creencia de que pues que si yo no soy una persona profesional no voy a lograr nada en la vida, y él solamente se limitó como a aprender lo que él realmente le interesaba, le gustaba, y como que vio muy interesante, y con eso él salió adelante. Y pues aceptó lo otro, es aceptar las cosas que vienen en el camino, como fue el dictamen médico con respecto a su cáncer de páncreas, que al final eso fue lo que a él se lo llevó. Pero dejó una muy bonita enseñanza en todo el proceso de su vida, en todo el proceso que realizó con lo que fue Apple. Muchas gracias. Excelente, Ricardo, muchas
muchas gracias por tu aporte. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, dice María Aurora en el chat. Buenas tardes, una historia de vida muy interesante. No hay que rendirnos, siempre hay que luchar y estar hambrientos y alocados. Así es, ¿no? De conocimiento, de no quedarnos quietos, de hacer muchas cosas a pesar de las dificultades. Muy bien. Anderson, vamos contigo. Buenas tardes. Sí, ¿me escuchan? Qué pena. Te escuchamos bien, Anderson. Sí, yo creo que tocó 3 puntos básicos, que es el tema de la familia, el trabajo y la salud. En cuanto al primero, la familia, pues le tocó inicialmente una familia que cuando antes de nacer ya no lo querían y a pesar de las circunstancias pues lo dieron a adopción. Y esta familia pues le dio todos los recursos para empeñarse en sacarlo adelante. En cierto momento le tocó tomar una difícil decisión, ¿cierto? En cuanto a la universidad salió y esto marcó un hito en él para pues tomar un emprendimiento y comenzar a crear su empresa. Entonces, pues eso nos enseña a nosotros que a pesar de las circunstancias, nosotros también debemos aprender de ellas, ¿cierto? Y asimismo ser agradecidos y echar para adelante. En la segunda, el tema del trabajo, lo despidieron de la propia empresa de él y a pesar de eso creó otra empresa, otras 3, si no estoy mal, y a pesar de eso salió adelante. La empresa inicial lo retomó, se volvió nuevamente socio y a pesar de esa circunstancia, de esas adversidades, no afligió la cabeza, siguió adelante. Claramente tenía una idea clara de dónde quería estar y con la creación de la nueva empresa, pues pudo salir adelante, tuvo una familia, adicional a eso, pues volvió a retomar los papeles de la empresa. Entonces, pues claramente eso también nos enseña nuevamente que a pesar de las adversidades, tenemos que tener una actitud mental positiva en todas las circunstancias para ver lo positivo y no perder el foco. Y en lo último, el tema de la salud. Aclaraba mucho el tema de la muerte. Y siento yo que es muy, muy importante uno agradecer todos los días por lo básico. Se vuelve tan cotidiano. Nosotros los seres humanos somos seres de costumbre, nos acostumbramos a respirar, nos acostumbramos a vivir todos los días tan normal que no valoramos eso, y cuando aprendemos en realidad a valorar cualquier esencia o cualquier cosa que la vida nos da, nosotros lo valoramos y asimismo la vida le retribuye a uno y le sigue dando. Es como el dinero. Tú te encuentras una moneda en el suelo de 100 pesos, tú la recoges y asimismo el dinero se te devuelve a ti y se te multiplica porque te vuelves un imán para el dinero. Sin embargo, si no la recoges, pues la vida misma, tú le estás rechazando ese regalo que te da la vida. Entonces, creo que el agradecimiento por la vida, por lo más insignificante, por la salud, es el último punto que él toca. Entonces creo que son esos 3 puntos. Me pareció excelente ese video. No lo había visto, la verdad. Me gustó. Excelente, Anderson. Muy buena tu participación y tus aportes. 3 historias súper importantes. Y miren lo que nos hacía el resumen de Anderson, ¿no? Adoptado. ¿Cómo hablaba de su familia biológica o cómo hablaba también de su familia adoptiva? No lo hablaba desde el rencor, lo hablaba muy normal, muy tranquilo, contando su historia de vida. Yo creo que más de la mitad de ustedes no sabían que él era adoptado, por ejemplo, ¿sí? Dentro de los requisitos, pues que su madre biológica quería que encontrara un nuevo hogar, ella pedía que fuera una familia que tuviera recursos económicos porque ella no lo podía tener justamente por eso. Dio con una familia que no era pues con mucho dinero, una familia normal como nosotros, estrato medio, muy tranquilos, con los ahorros de toda la vida. Eso fue con lo que le iban a dar sus estudios. Y él cuando llegó a la universidad pues dijo, venga, después del primer, segundo semestre, no, esto no es lo mío, esto no me gusta, esto no es lo que quiero. Se quedó como un año más preparándose, haciendo materias que ellos dan en Estados Unidos que son gratuitas, entonces no tenía que estar matriculado en la universidad para poderlas ver. Entonces aprovechó ese tiempo para aprender temas que le llamaban la atención. Entonces miren
lo que él contaba, ¿no? Comía bien un día a la semana, que eran los domingos, que caminaba como 10 kilómetros para ir a comer bien un día a la semana. Entonces, ¿cómo sería un 10 kilómetros? Como digan ustedes, Plaza de Bolívar a Club Campestre de Ibagué, más o menos, un poquito antes, Clínica Avanti, más o menos, nos va arrojando por ahí 10 kilómetros, eso es mucho. Y él decía, me iba a comer bien una vez a la semana y dormía en los pisos, había afuera, y miren quién llegó a ser, a dónde llegó y cómo se convirtió en una de las personas también más millonarias y con una empresa que le generó tanta riqueza también. Entonces, como lo decía Ricardo, hay varias películas de él, hay dos, hay una que lo protagoniza Astor Kutcher y otra que no me acuerdo quién lo protagoniza, cuentan un poco la historia de la vida de él, se las recomiendo para que la vean. Él también era una persona muy disciplinada, obsesiva, que lo hablábamos ayer, empezó a tener problemas con la gente con la que trabajaba justamente por eso, porque era muy exigente, quería que la gente hiciera lo que él decía y era súper obsesivo con el trabajo, a veces dormía en el trabajo, duraba 2, 3 días sin ir a su casa, ¿sí? Quería que todo el mundo pues trabajara o viera la visión que él tenía y trabajaran justamente con lo que él estaba buscando, por eso fue que empezó a tener unos inconvenientes con la gente que trabajaban y por eso lo echaron a los 30 años de su empresa, 30 años, joven, y miren todo lo que logró hacer. Él al principio fue muy duro, fue un choque, en la película lo muestran, fue un choque y estrellarse contra la pared y verse solo, sentirse solo, tener plata, y vamos a lo que hablábamos ayer, tener una mansión, una casa grande, pero solo. A la final él no tenía gente que lo rodeara que de verdad lo quisiera. Entonces ahí empezó ese choque y llegó su historia de la familia. Después de eso fue que él consiguió su familia, logró crear sus siguientes empresas y se dio cuenta que eso era lo que lo movía y lo apasionaba. Entonces es una historia muy bonita que nos enseña a ver que somos seres humanos, que nos equivocamos, pero también está en nosotros, en nuestra mentalidad, si queremos seguir adelante o no. Muy parecido a la historia de Jack Ma, porque también era pobre y mire dónde logró llegar. Bueno, a ir un momentico al chat, dice Jenny Paola, muy bonita la historia y a la vez difícil, pero siempre estuvo firme con lo que quería y pudo realizarlo, muy fuerte. La admiración de dejó de luchar por los sueños. Que no dejó de luchar por los sueños, creería yo. Antonio, si algo te sale, si vuelves a ingresar, si tienes problemas con el internet, yo les comparto el enlace por el grupo de WhatsApp y sin embargo, recuerda que esto está siendo grabado, entonces tienen la grabación. Alejandra, ¿dónde está la película? Uy, yo no sé si está en Netflix. Es que hay varias versiones, me gusta mucho la de Astor Kutcher. Hay varias versiones, pero búsquenla en Netflix, no sé si de pronto la encuentren, debe estar, no sé dónde la pueden encontrar, YouTube de pronto también, de pronto encontrarán unos fragmentos, pero es muy buena, se las recomiendo. La dan mucho por televisión también, hay en algunos momentos que he visto diferentes versiones en televisión, también la dan. Pero ahí nos muestra la historia, era un ser real, se equivocaba como todos nosotros, que le tocó aprender y efectivamente, pues a veces nos toca aprender a las malas, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que definitivamente hay que trabajar en nosotros. Y él se dio cuenta que había que trabajar en él, que tuvo que cambiar, que el que lo echaran de su propia empresa tan joven hizo que se chocara contra la pared y se diera cuenta que tenía que cambiar, que tenía que trabajar las amistades, que tenía que trabajar en lo que a él lo apasionaba, en lo que le gustaba, en también ser un poco más flexible, en no perder el foco y el horizonte. La enfermedad también lo hizo reflexionar acerca de la vida y hay una frase que dice el video, si no se dieron cuenta, de pronto no la recuerdan, que para mí me parece digamos que espectacular y que sería bueno que nos lo hiciéramos nosotros todos los días y él decía, si hoy fuera mi último día de mi vida, me gustaría hacer lo que voy a hacer hoy. Y él decía, si duro varios días contestando que no, tengo que tomar acción. Y esa es mi recomendación. A veces nos quedamos en el problema, nos quedamos en la dificultad. Lloro, me quejo, no me quiero parar y qué vida tan sufrida la mía. Usted no es el único que sufre, todos sufrimos.
Todos tenemos problemas económicos, emocionales, de salud, cualquier tipo de dificultad, pero de su mente está si usted sale de ese problema y busca soluciones o se queda ahí llorando. Entonces pregúntese todos los días, lo que voy a hacer hoy, ¿de verdad me gustaría hacerlo? Y ahí es donde se conecta la pasión y el amor. A usted lo tiene que conectar con su emprendimiento para que todos los días se motive y el día que usted esté bajo de ánimo, busque las razones para motivarse y no sentarnos a esperar a que los demás nos motiven. La motivación tiene que primero trabajarse de manera intrínseca. A veces trabajamos más la motivación extrínseca en lo que nos dicen los demás, en lo que piensa la gente de nosotros, en lo que piensa la gente de si quiero monto ¿qué tal que monte este negocio? ¿Usted qué piensa? No le pregunte a la gente. Enfóquese en lo que usted quiere. Si usted trabaja y es consciente de lo que está conectando con lo que le gusta, con lo que quiere hacer, hágalo. Muchas personas le van a decir que no porque es desde su perspectiva, desde el miedo que a veces nos mueve. Entonces no hay que perder el foco. Por eso es tan importante lo que hablábamos ayer. Las metas, qué es lo que usted quiere, cómo se ve, qué es lo que quiere alcanzar, qué es lo que quiere lograr. Dice Ricardo, está en Netflix, en Pelis 24, en Magis TV. Ah, bueno, hay varias opciones. Hay varios protagonistas, hay varias películas que muestran la historia de él. Esa me gusta mucho porque es fuerte. Además que cuando empezó a montar su negocio, muestran también una escena donde él se acuesta en el jardín de su casa a hacer llamadas por teléfono, en ese entonces que era el teléfono de cuerdita, y tratando de vender sus computadores y nadie le quería comprar sus ordenadores. Y duró haciendo un montón de llamadas hasta que le salió la primera venta. Eso es ser perseverante, eso es persistir. A pesar de que la gente nos diga que no, hay que seguir. Miren, tuvo que pasar varios años para poder tener una empresa grande, tuvieron que pasar muchos años para que fuera una empresa sólida, lograra mayores inversionistas y se volviera la empresa que soy. O sea, él no se volvió millonario de la noche a la mañana. Él no venía de una familia rica. Y mire todo lo que logró. Entonces, ¿dónde está la limitante? En nuestra mente y en nuestra cabecita. Bueno, muy bien. Dice Anderson, la disciplina te lleva donde la motivación no alcanza. Totalmente. A veces no tenemos la motivación, pero si somos disciplinados, eso lo va a generar. Se liga al ejercicio, al emprendimiento, un montón de factores, es cierto. Muchas gracias, Anderson, por esa frase. Bueno, ahora nos vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar un poquito, y creo que eso estaba en la consulta que habían tenido que hacer en uno de los talleres, creo que ya lo hicieron, y es qué características o habilidades debe tener un emprendedor. ¿Qué debemos trabajar para ser unos emprendedores exitosos? A ver, los escucho. ¿Qué debemos trabajar en nosotros? Creo que estaba en el taller número 1, si mi memoria no me falla. Profe, buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, profe, compañeros, buenas tardes. Bienvenido. Profe, pues pensaría yo, estaba entre esas características pensando que es muy importante el tema de la atención al cliente, para que los clientes mantengan como esa fidelidad hacia el servicio que uno les está prestando. Es muy importante porque, pues digamos, acá en Ibagué se ve mucho que hay empresas en las que los empleados pues son a esas personas que de pronto, como le dijera, de pronto no están como muy capacitadas en el tema de la paciencia, de llevarle la idea a la persona, de saber, o sea, de saber cómo crear esa fidelidad del cliente hacia la empresa, hacia el servicio que uno le esté prestando. Entonces es importante pues eso, saber atender muy bien al cliente, saber comprender, llevarle la idea. Es importante eso para que una empresa pues sea exitosa. Todas las empresas tienen que manejar muy buen servicio al cliente, eso es cierto, Miguel Ángel. Si yo quiero posicionar marcas y voy a trabajar algunas variables de mercadeo, el servicio al cliente es fundamental. Eso genera recordación, el buen servicio trabaja marca y obviamente fidelización, ventas, etcétera. Van muy ligadas a muchas cosas que se requieren, pues obviamente a nivel empresarial. Muchas gracias. Y como personas, como seres humanos que debemos trabajar para ser unos buenos emprendedores o emprendedores exitosos, ¿qué características debemos tener? ¿Qué creen?
Habilidades. No todos, yo sé que están que se hablan. Se me quedaron mudos, están muy callados. Nijiret, creo que eres tú. Ay, no me acuerdo, Dios mío. No, Dianita, soy Sandra otra vez. Sandra, ya Que me acordé. yo no sé si yo aparezca ahí en la lista, yo no sé. Cuando llamen la lista, esa soy yo. Yo no sé. Hay dos Sandras. Sí, ¿verdad? Ah, Vamos, bueno, Sandra, Diana. contigo. Es que Dios mío, a veces la Bueno, memoria me da. la disposición a aprender, ¿no? Recordar como que uno todos los días debe de aprender algo y precisamente de lo que uno está trabajando, del mercado, de las personas, debe ser un aprendizaje como integral, digo yo, y recordárselo uno todos los días, ¿no? Uno como emprendedor nunca se debe de acostar sin haber aprendido algo nuevo o como persona, ¿no? Yo creo, pero si es un emprendedor, tiene su propio negocio, por ejemplo, todos los días debe de acostarse con algo nuevo, pero buscar ese aprendizaje desde lo que ve, desde el contexto, buscar ese aprendizaje de nuevas investigaciones en el mercado, de cómo está hoy en día la sociedad, el entorno, lo que me rodea a mí frente a a mi emprendimiento, cómo es ese tema, cómo se maneja en el lugar donde yo estoy, en la ciudad, en el país. Entonces pienso que eso es Todo. conocimiento, todo, algo muy integral. Ajá, exacto. Bueno, muy bien, Sandra. Muchas gracias por tu aporte. Se conectó un poquito con lo que vamos a hablar hoy, que justamente es eso, ¿no? Vamos a recordar cuáles son esas habilidades o características o destrezas que debemos tener. Así que vamos contigo, Luis Genaro. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Eh, pues mire, yo quiero opinar sobre el tema pues sí, realmente lo que decía ahora el compañero, de estar uno, o la compañera, perdón, de estar uno innovando, refrescando y sobre todo hasta de los errores uno tiene que aprender. ¿Por qué? Porque cuando uno comete una falla X o Y, esa falla le debe dar a uno impulso para mejorar el emprendimiento. Y lo otro, la base fundamental de cualquier negocio, algo que yo he tenido por experiencia en mi vida, es que la atención al cliente es indispensable, porque un cliente bien atendido puede traer cantidades de clientes más, únicamente por la atención, porque va a hablar no solo de un producto, sino va a hablar de la imagen. Yo digo que la atención al cliente es la imagen que uno vende. Eso quería aportar. Totalmente, de acuerdo. Así es, Luis Genaro. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. Excelente. Están muy pilosos hoy. Carolina, vamos contigo. Clemencia, Raquel. Clemencia, dale. Es que veo Carolina, entonces yo me voy guiando con los nombres que me aparecen ahí. Es mi hija, es mi hija. Buenas tardes, profe. Yo pienso importante la confianza en uno mismo, la paciencia que debe tener, la constancia, un buen producto, que el cliente quede satisfecho porque lo que uno vende es de calidad, lo que uno promociona, el trato hacia las personas, el respeto que debe tener uno hacia ellos también. Es importante y seguir aprendiendo, ser uno como una esponjita, aprendiendo cada día del mismo cliente, de estar uno fortaleciendo. Sí, yo creo que todo eso hace parte de un emprendimiento bueno. Un cliente satisfecho trae otro cliente más. Muy bien, Clemencia, muchas gracias por tu aporte. Bueno, voy a leer el chat para que nos vayamos a hablar un poquito antes de que ya vayamos avanzando en tiempo. Dice Katherine, tener paciencia, tener creatividad, habilidades nuevas todos los días. María Aurora dice empatía, aprender, confiar,
Bueno, pues todos están muy conectaditos con lo que tenemos que desarrollar. Voy a hablarles de una característica de emprendimiento, de un emprendedor, y la primera es la visión. Recuerden que la visión es hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero lograr. ¿Mm? Aquí, digamos que los emprendedores, a medida que van adquiriendo experiencia, van teniendo ojo crítico, aprenden a ser un poquito más inteligentes en el momento de manejar emprendimientos. Entonces, aquí la visión es fundamental. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi compromiso también, no? Porque es que no puede ser una obligación ni una imposición. Por eso viene el amor y la pasión. Cuando yo hago las cosas con amor y pasión, genero un compromiso libre. Trabajo por lograr esos sueños, esos objetivos que me he planteado. La visión es saber hacia dónde quiero ir y a dónde quiero llegar. Otra característica que debe tener un emprendedor es la iniciativa. De la misma manera que un emprendedor debe llevar la iniciativa por bandera, que tiene que ser esa cartica de presentación, yo me tengo que plantear eso, ¿no? ¿Cómo busco nuevas oportunidades, nuevas mejoras? ¿Cómo trabajo nuevas propuestas? Tengo que ser determinante en el momento de tomar decisiones y acción para poder desarrollar mi emprendimiento. Entonces, no es sentarme a esperar a que la vida pase, sino dar esos pasitos para lograr esas metas que yo me estoy planteando. Entonces, la iniciativa es fundamental. Otro que les he venido hablando desde ayer, creo yo, y es la pasión. Recuerde que un emprendedor sin pasión por lo que hace no tiene ningún sentido. Entonces, el emprendedor debe tener amor, debe tener pasión, debe sentirse entusiasmado por lo que está haciendo, por lo que va a llevar a cabo. Debe creer fielmente en su proyecto, en su emprendimiento, en su negocio. Esto es fundamental. A pesar, obviamente, de que hayan dificultades, yo tengo que tener esa pasión y ese amor para que me levanten los días que estoy bajo de ánimo. Y que obviamente de eso va a depender también el éxito o el fracaso de su negocio. Entonces tengo que tener esa pasión y trabajar ese amor por mi negocio, por mi empresa o por lo que quiero lograr. Y esto aplica para todo. Otra característica, ojo con esta palabrita porque le hemos dado mal uso, y es el tema de la ambición. ¿Y qué es eso de ambición? Nosotros creemos que ambición es tener cosas materiales, tener casa, carro, viajar. No, la ambición también va ligado a que usted sea ambicioso en el sentido de querer crecer como ser humano, de querer crecer como emprendedor, de prepararse, de buscar lograr lo que se está planteando, ¿sí? Que como hablábamos el segundo día de sesión, que si yo monto un emprendimiento es para ayudar también a los demás, para generar un buen camino, que la gente también se vea beneficiada. Entonces, ambicioso es querer que mi negocio le vaya bien, ambicioso es querer que mi negocio crezca, ambicioso es querer prepararme, estudiar, que lo mencionaban ahorita, tengo que estar estudiando constantemente y preparándome. Eso va a ayudar a que mi negocio también crezca. Esto es fundamental, no me puedo conformar en ser la misma persona, no sé, en los mismos conocimientos que tenía hace 10 años, con eso me voy a quedar. No, tengo que actualizarme. ¿Qué es que yo sé hacer así las cosas y así lo he hecho toda la vida? Pues no, tiene que prepararse porque hay muchas cosas que cambian. Eso es la ambición, que usted se prepare, que estudie, que adquiera nuevos conocimientos. Otra característica, el liderazgo. Entonces aquí hemos hablado de las startups, que fue como la denominación que les daba de los significados de palabritas. Esto se da mucho en todas las empresas, ¿sí? En un proyecto emprendedor, en una startup, en un negocio. Necesitamos nuevos líderes y que sean líderes que trabajen con el acompañamiento. Ahora hablamos mucho de los coaches que acompañan, guían, orientan. Yo tengo que prepararme para ser un buen líder. Un líder influencia en los demás de manera positiva. Un líder se conecta con sus trabajadores. Un líder es empático. Un líder es capaz de tener una comunicación asertiva con las personas que lo rodean. Esto es fundamental. Un líder es el que motiva. Entonces imagínese usted siendo el dueño del negocio y llegando y tenga, no sé, que tenga 5 empleados
y usted le diga a los empleados, ay, no, es que está tan duro, no, es que hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿usted qué cree que va a conectar o qué le va a transmitir a su gente? Pues el mismo desánimo que usted tiene. Entonces un líder tiene que motivar de manera positiva, a pesar de que yo esté desanimado, a pesar de que tenga bajones, porque es normal, me tengo que motivar y tengo que motivar a la gente que está conmigo. Esto es fundamental, conocer mi equipo, ayudarlos a que crezcan también como personas, todo eso es importante en el liderazgo. Característica también importante, un emprendedor es resolutivo. ¿Y qué es esto de resolutivo? Saber resolver los inconvenientes o los problemas que se le presentan y resolverlo de una manera rápida, de una manera ágil, de una manera eficaz, ¿sí? Eso es fundamental. Yo debo trabajar en ser una persona resolutiva, en aprender a solucionar los problemas que se me presenten, no quedarme en el problema, buscar soluciones. Esto es súper importante. Otra característica clave, la creatividad. Hay que trabajar la creatividad. Un emprendedor también tiene que tener una mente innovadora, creativa, hay que inspirar la creatividad, tengo que trabajar en la lluvia de ideas. Más adelante les daré como unos tipsitos para trabajar la creatividad y la innovación. Entonces, ¿qué tengo que hacer de manera diaria? La creatividad también va en la manera en que yo resuelvo las cosas que se me presentan o los problemas que les mencionaba ahorita. La creatividad va ligado con plantearnos alternativas que nada tengan que ver con lo que normalmente estamos acostumbrados o conocemos. La creatividad es clave. Miren en sus pantallas las imágenes que les pongo en esta diapositiva y no sé, recordemos los que somos un poquito grandes, uno cómo guardaba la información de un computador en un disquete, ¿se acuerdan? Y el disquete era cuadradito, tenía una bandita, tenía una cosita que lo protegía plateada en la parte de arriba. Luego alguien dijo, ay, esto tan grande, no, pues vamos a mirar cómo bajamos el tamaño de esas memorias o de esos almacenamientos o los famosos disquetes que se llamaban en ese entonces. Luego entonces pasó a que ya no se guardaban en disquetes, sino que el propio computador traía el quemador para guardarlo en un CD y luego llegaron las memorias USB. Entonces miren, eso es creatividad, eso es trabajar innovación. En las diferentes presentaciones, creatividad, la persona que, no sé, cocinaba en la cocina, que es la segunda imagen del lado izquierdo a derecha, que es un protector de dedos para no cortarse. Alguien en la cocina que se cortaba mucho los dedos picando la cebolla, pues se le dio por inventarse un protector para no cortarse los dedos. Eso es creatividad. O la persona que se inventó el sacapepas de las ciruelas o mirar cómo le sacaban las pepitas a las frutas por dentro sin necesidad de tener que abrirla. Eso fue creatividad, eso salió de una necesidad, emprendimientos creativos e innovadores. Yo puedo trabajar eso. O sea, a veces escucho personas que dicen es que ya está todo creado. No necesariamente. Y sí, puede que esté todo creado, pero podemos trabajar en la innovación, cómo cambiar y mejorar lo que ya existe. Eso es importante, la creatividad, y más ahora en día, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta. Otra característica, ser asertivo, mostrarse seguro de sí mismo, obviamente que usted sepa llegarle a la gente, hacerse ver de la mejor manera ante los demás, ser una persona respetuosa, aprender a hablar con los demás, trabajar su seguridad, hablar con propiedad en público, mostrarse confiado. Esto es importante y va muy ligado al tema de la asertividad. Esa es una manera que yo tengo, una habilidad, perdón, que tengo que trabajar para saberle llegar a las personas. Y también otra característica es la capacidad de aprendizaje. ¿Y qué es eso de capacidad de aprendizaje? Pues súper importante, es necesario tener una muy buena actitud, como la foto que les colocó ahí del niño. Si se cayó, levántese, sacúdase las rodillas, los codos y siga, como cuando usted aprendió a caminar, como cuando usted aprendió a patinar, como cuando usted aprendió a montar bicicleta. Entonces la capacidad de aprendizaje no la debe perder. Usted debe tener una buena actitud, debe saber que buenos tiempos vendrán, que a pesar de que de pronto estemos en un momento difícil, bueno, nuevos tiempos vendrán, todo va a mejorar. Debe trabajar también la actitud positiva, que es la siguiente que vamos a hablar. Entonces, capacidad de aprendizaje, todo el tiempo, de las cosas buenas, de los aciertos, aprenda, pero sobre todo de los errores, aprenda. Esa es una gran cualidad que debe tener un emprendedor y eso lo miraremos
en una historia también de un emprendedor muy exitoso colombiano, que él habla de eso, ¿no? De las veces que ha perdido plata, de las veces que quebró. Hombre, hay malos momentos, pero usted depende que tenga esa capacidad de aprendizaje. Y por último, hay que trabajar el optimismo. Esto es fundamental. Sea optimista. Y aquí les quiero dejar esta frasecita del lado derecho de su pantalla que dice, una persona positiva, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Qué pena con ustedes, se fue la luz en mi casa y se cayó el internet. Ya está arrancando, ya me vuelvo a conectar. Vamos, hay Aló, muchas posibilidades. Sí, aló. ya No, entró. no se muevan. Se me fue la luz, me tocó conectarme desde los datos de mi celular. Entonces, ay no, yo creo que nos va a tocar acabar un poquito más temprano en la sesión porque mis datos no son muy buenos y no tengo tantos. Entonces, no sé hasta dónde me llegaron a escuchar porque yo escuché que me sonó el teléfono fijo y ya se fue la luz. Entonces, estábamos hablando en un segundo de la capacidad de aprendizaje y la siguiente es la característica de ser optimista. Voy a quitar cámara para no gastar tan rápido mis datos porque estoy conectada con Ahí mi va. internet del celular. ¿Listo? Entonces, optimista, como dice la frase que les coloco ahí en la pantalla, manito derecha. Una persona positiva, ojo con esto, convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos. Trabaje el ser positivo. Esto le va a ayudar a convertir sus amenazas en oportunidades. Es trabajar en ser positivos. Y miren, quiero ir terminando ahorita la sesión con este tema porque es fundamental. Usted tiene que trabajar en sus cualidades, tiene que trabajar en sus habilidades y esta habilidad de optimismo lo No, tiene profe, casi no se escucha. Se le corta cada ratico la voz. Sí, profe, es muy entrecortante, le Es que escucha son casi la mis información. datos, ay, un segundo, son mis datos. Es que estoy conectada desde el celular porque se me fue la luz. Denme un segundo. Segundo. Momento. Ahora me escuchan mejor y eso que inhabilité cámara. Parecerá que sí, jefa. Ahí se le escucha un poco mejor, sí, señora. Un segundo, ya estoy volviendo aquí a ver. Ahora me escuchan mejor. No, son mis datos. Dios mío, se me fue la luz. Bueno, entonces, si me escuchan, ay, no, segundo. Creo que sí, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Yo le escucho claro, sí, señora. Listo, entonces seguimos para ir cerrando la sesión con este temita y mañana continuamos con lo que nos falte porque sí, mi internet está pésimo, ahí sí me está afectando. Entonces, yo les decía del optimismo, es fundamental trabajar en ser positivos,
trabajen la habilidad de ser optimista. Esto es una clave importantísima y vuelvo y les digo, miren, hay estudios y se ha hablado mucho de la neurociencia y dicen que el cerebro del ser humano tiende a orientarse más a lo negativo. Entonces tenemos que reeducar nuestra mente. Entonces, un consejo que les doy y que veía y leía en una de las lecturas y artículos que he visto, y dice, si usted es consciente de su pensamiento negativo, le llegó un pensamiento negativo, cámbielo automáticamente por uno positivo. Esa es la manera de empezar a educar nuestro cerebro. Lastimosamente se orienta más en lo negativo que en lo positivo. Entonces, oriéntese siempre y sea consciente de sus pensamientos. Empiece a trabajar su actitud positiva. Esto es clave para los emprendimientos. Y además, así no tenga usted un emprendimiento, para usted llevar mejor su vida, requiere mucha carga de optimismo. Entonces, mi recomendación es trabaje en su mente, trabaje en ser una persona positiva. No siempre vamos a estarlo, pero sí en la medida de lo posible ser más conscientes de esos pensamientos que tenemos. Y si me desanimo, pienso en algo bonito. Si me empiezo a quejar más de la cuenta, hable de cosas bonitas. Ahí es donde vamos a conectarlo con el agradecimiento, que también nos lo decía Anderson ahorita. Trabaje el agradecimiento, que eso también es muy importante para trabajar en ser positivos. ¿Listo? Bueno, voy a parar ahí porque por temas de internet, pues para que no se me vaya a volver a caer y poderles explicar el taller del día de hoy. Mañana yo les tengo otro video de actitud positiva, justamente, mañana se los muestro porque hoy, pues con este internet que se me fue, lastimosamente no lo voy a poder compartir. Pero vámonos a hablar del taller del día de hoy. Hoy nos vamos para nuestro taller número 4. Nuestro taller 4 va ligado a un taller de consulta y se nos conecta un poquito con lo que hablábamos ahorita en sesión. Denme un segundo. Creo que la pregunta no la habíamos hecho todavía. Y nuestro taller de hoy dice, primera pregunta, ¿cuál es el perfil de un emprendedor? Segunda pregunta, ¿qué tipos de emprendedores existen? ¿Hay varios? ¿Hay uno? ¿Cuántos hay? ¿Quiénes son? 3, ¿qué cualidades tienen los emprendedores exitosos? Ahorita les mencioné algunos, me quedaron faltando otros que mañana se los voy a volver a reforzar, pero ¿cuáles son esas cualidades? ¿Qué debe tener? Y 4, ¿qué atributos clave debe poseer un emprendedor exitoso? 4 preguntas que nos van a ayudar a reforzar un poquito lo que estamos hablando hoy. Por eso les decía el primer día de clase, tenemos que trabajar primero en nosotros. Si yo no trabajo en mí, ¿cómo voy a hacer para que mi emprendimiento crezca? ¿Cómo voy a sacar ese emprendimiento adelante? Tengo que trabajar en mí. Esto es clave y fundamental. Si ustedes se han dado cuenta en los ejemplos que vimos, de estos emprendedores que hemos visto videos, nos hemos dado cuenta que se han enfocado en sus emprendimientos, en aprender. Entonces Jack me decía, aprendí inglés, empecé a trabajar con turistas, aprendiendo solito inglés. Hoy Steve Jobs, quedarse en la universidad aprendiendo temas nuevos sin necesidad de pagar porque no tenía el recurso, decidió no gastarse los ahorros de sus papás de toda la vida, pero también se preparó. Entonces es cómo nos preparamos y nos capacitamos para poder ser mejores personas y que esto nos ayude en nuestros emprendimientos. Así que este es el taller del día de hoy para que intentemos desarrollarlo esta noche, enviarlo. Mañana comenzamos con el video que quería cerrar la sesión hoy y es el de actitud. Vamos a mirar qué es eso de actitud y les voy a mencionar otras perfiles o características que debe tener el perfil de un emprendedor exitoso. Esto se conecta mucho con la consulta de hoy, así que la idea es que lo puedan hacer para que ya vengamos un poquito más reforzados en el conocimiento. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. ¿Todo claro? Sí, profe, yo siento que todo está muy claro, muy buena ilustración, buenos ejemplos. Creo que sí. Gracias, Sandra. Gracias, María. Yo pensé que no me estaban volviendo a escuchar. Bueno, me Profe. excuso por Sí, profe. los temas logísticos de hoy. Espero mañana poder estar bien con el tema de la conectividad.
Luis Genaro, estás levantando manito, señor. Sí, profe, tengo una inquietud. Ahí donde dice qué cualidades tienen los emprendedores exitosos, qué atributos clave debe poseer un emprendedor exitoso. Esa cuarta es como lo destacable de la tercera. Va muy de la mano, sí, Luis Genaro, van muy de la manito. Unas cualidades y habilidades y también va ligado a los atributos, van muy de la mano. Listo. Ahí nos vamos a orientar en qué tenemos que trabajar y la idea es que ustedes hagan como un análisis y digan, uy, de estas 15, uy, tengo estas, en estas creo que estoy bien y en estas tengo que trabajar. Alguien lo decía ahorita, no me acuerdo quién, y decía, uno al final del día tiene que analizar qué aprendió en el día. Es cierto, debemos desarrollar esa capacidad de análisis al final del día. Yo no me puedo acostar en mi cama a hacer un análisis de qué hice en el día y acostarme y decir, hoy no aprendí nada. Así es, profe, de acuerdo. Ajá, Sandra, eras tú. Uno tiene que desarrollar esa capacidad de análisis. Usted al final del día, cuando esté terminando el día y se acuesta en su cama, se diga, uy, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué cosas buenas hice? ¿En qué me equivoqué también? No manejé mi mal genio, de pronto se me fue la mano, o hablábamos ahorita de servicio al cliente, uy, no manejé mis emociones y le hablé golpeado a cierto cliente. Venga, analícese porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Si usted al final del día no hace un balance, no hace un análisis y no se da cuenta que tuvo que aprender algo nuevo, vuelva y analícese y miren que se está equivocando. Porque yo tengo que acostarme y decir, uy, hoy aprendí esto, hoy me equivoqué en esto, tengo que mejorar en aquello. Esa es la tarea. Aquí vinimos a aprender, pero de nosotros depende que mejoremos como seres humanos, como personas, como profesionales, como emprendedores. Bueno, muy bien. Bueno, Pureza, súper, estaba leyendo aquí el chat que colocaste, me alegra, todo muy claro, dice María Aurora. Bueno, nada, voy a conectar la cámara un momentico, espero me escuchen bien ya para el cierre de la sesión. Quiero agradecerles por su asistencia, espero esta cuarta sesión nos motive un poquito más a seguir trabajando en nosotros. Ya dentro de poquito ya empezamos a hablar, ya este tema lo terminamos y mañana vamos a empezar a hablar un poco de los requisitos para poder emprender. Esto también es importante, pero yo no puedo montar un negocio si no me conozco, si no sé en qué soy bueno, en qué tengo que trabajar, en qué debo esforzarme, ¿sí? Este trabajo de hoy es importante que usted haga un análisis a conciencia, no me lo entregue, hágalo para usted. ¿Qué cualidades, atributos, habilidades debe tener un emprendedor? Y eso haga usted una lista. Uy, yo tengo esto, tengo esta, tengo esta. Uy, me falta esta. ¿Qué voy a hacer yo para lograr desarrollar esas habilidades? No vamos a volvernos las personas 100% perfectas porque somos humanos y nos equivocamos, pero sí ser conscientes que hay que trabajar mucho en nosotros. Que la más común, el optimismo, somos muy quejetas, nos quejamos más de lo normal. Entonces es, uy, sí, tengo que trabajar el optimismo. A veces me quejo mucho, lloro mucho, me vivo quejando por si llueve o por si no llueve, que hizo sol malo y llovió malo y siempre me estoy quejando. Entonces es, trabaje el optimismo, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Reeducar la mente, empezar a hacer cosas diferentes. El tema del ejercicio también es importante, un montón de factores. Así que con estas últimas sesiones ya vamos terminando de trabajar en nosotros y nos vamos a orientar en emprendimiento en nuestros negocios. Bueno, muy bien. Con todo gusto, Catherine. ¿Alguien me estaba levantando manito? Ángel, vamos contigo, señor. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, de igual manera, la historia es muy bonita, ¿no? De Steve Jobs, porque, no sé, o sea, sí es bueno que todo, o sea, sí sería chévere que todo el mundo tuviéramos como esa idea de qué es lo que le tocó a él, porque él anteriormente, no sé si ustedes sepan, él trabajó con Bill Gates. Bill Gates, él tenía el prototipo del computador como tal, porque Bill Gates fue el que lo lanzó a Microsoft, pero Bill Gates fue el que, bueno, pues ahí dicen, eso fue no se puede decir. En el discurso, ¿no? Sí, claro, Bill Gates fue el que le robó la idea a Steve Jobs, o sea, y él salió adelante, exactamente, las historias que ellos tienen es muy,
estructura y vemos entre ellos dos magnates multimillonarios, pero él no se quedó rendido, él siguió adelante y él creó su compañía y todo. Entonces, y mira lo que hicieron los compañeros después de que lo echaron de la misma empresa de él y todo, volvió a emprender y volvió a ser exitoso. Es una gran persona. Bueno, ya claro que murió. Pero, bueno. Y ya que tocas el tema para ir cerrando, acuérdense que él decía que hay que atar cabos o hilos no hacia adelante, sino hacia atrás. Él cuando estuvo en la universidad, que tomó esas clases gratuitas, que no tuvo que pagar ese tiempo que se quedó en la universidad que pudo estar, tomó una clase de caligrafía y no pensando que 10 años más adelante se iba a volver el más millonario, el hombre uno de los más ricos de Estados Unidos y del mundo, y es que iba a crear una empresa multimillonaria. No, lo tomó porque le llamó la atención y ese curso de caligrafía fue lo que 10 años después logró hacer en la tipología de letra. Los tipos de letra que usted ve cuando abre PowerPoint, cuando abre Word, cuando abre todos estos programas digitales que tienen tipografías, él las creó, él se las inventó. ¿Y de dónde se la inventó? De ese curso de caligrafía. Y él ahí en el discurso dice que Bill Gates, Microsoft, se le copió. Y efectivamente fue así. Él creó la tipología, lo montó en sus programas, pero después Microsoft se copió de esa idea. Entonces, miren todo lo que yo puedo hacer aprendiendo temas nuevos, no porque yo piense, bueno, genial que yo me proyecte a 10 años y decir, bueno, voy a ser millonario, pero es que esto me va a servir, usted no lo va a saber, pero el que usted se prepare y estudie en algún momento de su vida, eso que usted aprendió y estudió en ese momento atrás, le va a servir para algo. Entonces, ahí es donde viene el aprendizaje. Yo tengo que estarme preparando y capacitando de manera constante. Entonces, nada, espero les haya gustado la historia de hoy, la sesión de hoy. Como les digo, mañana terminamos un poquito con esas cualidades y habilidades que debemos tener como emprendedores para dar inicio ya al tema de emprendimiento, cómo crear una empresa, bueno, qué debo tener, cuáles son esos requisitos, etcétera. Así que nada, agradezco su asistencia, Dios los bendiga, excelente jueves, nos vemos mañana para nuestra última sesión de la semana, para mañana viernes, muy a las 5 de la tarde, Dios mediante. Espero no tener contratiempos con mi internet. Y denme un momentico, no les voy a compartir la presentación de hoy, las imágenes, porque está dentro de la consulta. Entonces mañana me recuerdan y se los envío. Entonces, les envío el video de Steve Jobs y el taller del día de hoy. ¿Listo? Dios los bendiga, excelente noche, que descansen y nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Gracias, hasta mañana.